Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les quiero hablar sobre un tema que me ha intrigado bastante. Y es ¿por qué no hay casi NTR inverso? Bueno, en parte no quiero centrar el tema sobre el NTR, ya he hablado 2 veces sobre ese tema y lo he dejado pasar porque no encontraba nada interesante de qué hablar. Aparte que me llama mucho la atención que como es el género más popular por el momento en los animes H, me sorprende mucho que no tenga una versión inversa, o bueno, sí las hay, pero con menor medida, lo cual me llama mucho la atención, ya que en la vida real sabemos que tanto hombres como mujeres también hacen eso. Y al investigar este tema, me encontré con cosas tan interesantes que incluso podría terminar relacionándolo con el Isekai para un próximo video, que se llamará La caída del Isekai. También incluiría al NTR porque ambos son géneros dentro de sus propios ámbitos, pero distintos, pero al final tienen muchas cosas en común en cuanto a lo que se ve en una idea de caída. Así que voy a comenzar con este video de esta manera. Bueno, ya la intro me quedó un poco larga, así que ya saben esta parte. Antes de comenzar con este video, por favor les pido que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Aparte que también denle click a la campanita si quieren todavía ver más de mi contenido, de esa manera YouTube les avisará cuando yo suba un video. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. Bien, ¿por qué me llama tanto la atención esto? En primer lugar vamos a explicar qué es un NTR inverso. El NTR inverso es simplemente cuando la mujer es la antagonista, nada más. Esto tiene un nombre real en Japón, lo cual yo sé cómo se llama, que es Gyaku NTR. Lo único que le digo NTR inverso porque es más fácil de comprender para aquellos que estén más metidos en este tema. Aparte que de cierta manera tampoco está mal el usar un término vulgarativo de nuestras regiones para referirnos a algo, porque hay que entender al mismo tiempo que el H ni siquiera se llama H en Japón, sino que tiene otro nombre que tampoco puedo pronunciar, pero también estamos utilizando una forma popular y vulgar de nuestras regiones para referirnos a algo, así que no hay problema de todas maneras. Así que, ¿por qué me llamó tanto la atención este tema? Pues como saben, en muchas películas o series siempre se maneja en un género de películas o algo, siempre se maneja una versión inversa en la cual se cambian los roles del protagonista y este no termina siendo un hombre y termina siendo una mujer. Lo que noté curioso es que en este género del particular el H no se ve explotando tanto en la parte femenina, en la cual la mujer sea la antagonista. Entonces me di cuenta de que esto también pasa en muchos géneros cinematográficos o incluso de literatura, en la cual predomina más que todo un hombre o mujer, independientemente del tipo de película que estemos viendo. Para explicarme un poco mejor, si ustedes ven las películas de terror, por lo general, en su gran mayoría la protagonista principal termina siendo un personaje femenino, mientras que los hombres son secundarios. Aunque hay películas en las que el hombre es el protagonista, hay que remarcar de que es una gran mayoría en la cual la protagonista es la protagonista en gran parte de películas de género de terror. El porqué es simple, porque al tener una protagonista femenina como personaje principal, el espectador puede sentirse mejor esa sensación de vulnerabilidad que con un hombre. Por mucho de que el nerfees al personaje masculino, que lo hagas un nerd o que no pueda defenderse de misma forma por alguna razón, por nuestra psique, nuestro cerebro, instintivamente tenemos como que le damos como más valor de probabilidades a un hombre de sobrevivir en una situación así que a una mujer. Entonces en las películas de terror siempre es preferible que sea más una mujer la protagonista porque da mejor esa sensación de miedo al espectador. Lo mismo pasa sorprendentemente con un tipo de arquetipo de personajes que se utilizan también en géneros de películas post-apocalípticas o de fantasía, en la cual por lo general es un protagonista masculino con una personalidad completamente solo, deprimido o que es completamente serio, le dan una protagonista femenina para acompañarlo, pero esta protagonista femenina termina siendo más que todo una niña. Esto se ve en El Profesional, Hokuto no Ken, The Last of Us y en Wind Saga. Lo llamo personalmente como el guerrero y la niña. Si se dan cuenta son ejemplos, todos son un hombre mayor con una joven, pero muy poco se ve el contrario. El porqué es simple también, pero cuesta entenderlo solamente cuando lo analizas a más profundidad, y es que depende mucho del rol. Es decir, para ser más claro en este punto, es para mantener el status quo.
porque en situaciones de conflictos en la cual el hombre se tiene que mantener firme y fuerte, es más fácil mantenerlo en esa posición, y a la chica es también muy fácil para mantenerla en una posición más de soporte. Es por eso que siempre ha habido un problema con los personajes femeninos fuertes. Por lo general, los escritores siempre procuran mantener al personaje femenino fuerte sin ningún tipo de compañero masculino, porque saben que tarde o temprano, por la misma naturaleza del hombre, por la testosterona ser más propenso a ser agresivo, tarde o temprano va a querer tener un rol más activo, mediante las situaciones que profesa la misma obra. Esto lo vi en Blue Gender y puedo entender por qué a muchos personajes femeninos no se le da un compañero en muchas de estas obras. Y al mismo tiempo esto también se vio en Dragon Ball, ya que en Dragon Ball se muestra una inversión de estos roles porque Goku es más joven que Bulma, pero aún así es Goku quien termina protegiendo a Bulma. En el libro de que se basa Dragon Ball, El viaje al oeste, Wukong, que es Goku, es el guardaespaldas de Shang Tsung, que se supone que representa a Bulma, y en la serie de Dragon Ball no cambian ese rol. Ahora bien, ¿por qué en los NTRs muy poco hay en la cual la antagonista termina siendo la mujer? Eso es porque ya tienen una fórmula clara, aparte que también se debe a los gustos de Japón. Se puede decir que es mucho más preferible para ellos el mantener a la chica como una víctima, porque se puede mantener con una personalidad sumisa mediante las cosas que terminan haciendo, y es más fácil poner a un antagonista masculino que logra manipularla. A diferencia de que cuando pones al hombre como la víctima y a la chica como la mala, que a los mismos escritores les cuesta un poco el imaginar situaciones en la cual se pueda dar esta idea, porque por lo general el hombre siempre tiene que ser el activo en muchas ocasiones. Aparte que el género H está más dedicado al público masculino, y parece ser que a Japón muy posiblemente no le gustan mucho las chicas malas, por decirlo así. O no lo sé, yo podría equivocarme de todas maneras, tendría que estar más al pendiente del top de popularidades con respecto a personajes femeninos para ver si esto llega a cambiar. Pero muy posiblemente tenga algo de razón en este punto. Y ustedes se preguntarán de que cómo llegué a toda esta conclusión, y cómo llegué a esto y por qué terminó relacionado con los isekais. Pues no fue sencillo de cierta manera, tuve que verme un video de Farik que explicaba muy bien lo que tiene que ver con la idea de infidelidades a través de una película, por lo cual pude entender de que el NTR en sí, como metáfora, lo que representa, como viene siendo la serie de fantasía que representa la romantización del pasado, y la ciencia ficción, la crítica hacia los actos que estamos cometiendo que muy posiblemente traigan consecuencias a futuro. El NTR es una alegoría a la frustración del delicioso. O sea, en sí mismo, si analizas todo eso, se trata de la frustración, o por una razón X o Y hay una incapacidad de poder tener una cierta intimidad con ciertas personas. En eso se resume todo. El otro fue un manga H que me terminé encontrando de esta categoría, pero muy interesante y con un buen final, la verdad. Y no les voy a mentir, es un NTR que me encontré por casualidad, pero como dije, muy interesante. Es una de fantasía. Para resumirlo de forma muy simple, son 4 personajes principales. El último no se los voy a mencionar sino hasta el final. Son lo básico: un héroe, un caballero valiente, una clérigo que es su novia y un mercenario. A lo largo de la obra quieren acabar con el rey demonio. Comienza su travesía, van haciendo eso, pero se crea un conflicto entre el mercenario y el héroe por sus características de personalidades distintas. El mercenario resulta ser, bueno, lo que ya saben, el antagonista típico de los NTR, y tienen esos roces. Naturalmente el protagonista, el héroe, es tan recto y firme que no quiere tener intimidad con su novia sino hasta vencer al rey demonio. Y bueno, ya saben lo que va a pasar. Obviamente la chica termina acercándose más al mercenario, y después el protagonista, cuando va a una posada y va a ir al baño, los encuentra en el acto. A último momento, ya cuando llegan al castillo del rey, ya le confiesan al protagonista, cosa que él ya sabía, pero lamentablemente aún así duele, que estaban teniendo intimidad y ahora la chica está embarazada del mercenario. Entonces terminan abandonando al protagonista, sintiéndose traicionado. Entrando en cólera y rabia, obviamente el protagonista se va contra el castillo. En un NTR cualquiera, el protagonista hubiese perecido, pero no. En este NTR el protagonista está rotísimo y llega a la verdad cuando se encuentra con el rey demonio. Que, hola, plot twist, no era un rey demonio, sino una reina demonio. Y aquí viene lo chido. El héroe queda impactado porque el rey demonio no era exactamente lo que se esperaba, porque bueno, es una reina demonio. Entonces tienen una conversación, pero la reina demonio se da cuenta de un detalle y resulta que el héroe está triste.
Y para abreviar más este asunto, solamente diré que la reina demonio lo único que le dijo en ese momento fue: Ah, héroe, veo que tienes un problema, pero tranquilo, sé cómo solucionarlo. Y sí, ya saben qué fue lo que hicieron. En ese punto el protagonista acepta casarse con la reina demonio y convertirse en el nuevo rey demonio. Y bueno, termina vengándose de sus ex compañeros. Al mercenario los demonios lo terminan exterminándolo, más específicamente le cortan la cabeza. Y a la clérigo la convierten en, bueno, la terminan profanando. Mientras ella solamente pide clemencia y perdón al protagonista, que ya no es el protagonista sino el nuevo rey demonio, y obviamente ya no era la misma persona. Sinceramente, uno de los mejores finales que he visto realmente, y me ayudó a entender todo esto. ¿Y cómo me ayudó a entender? Pues analizando los personajes. De forma simple, el protagonista es el típico chico en ese tipo de series en la cual le terminan siendo infiel. Y como vemos sus características, es un héroe. Tiene las mejores cualidades, pero al final su pareja se va con alguien que no tiene ninguna de esas cualidades, que es el mercenario. Siendo así, analizando a la chica que viene siendo la clérigo, en esencia representa las cosas más puras, pero termina sucumbiendo en sus deseos más bajos, por eso se va con el mercenario. Y a la final termina pagando su castigo, porque ella no se fue con el mercenario porque lo amase realmente, sino por sus deseos bajos, repito. Y a la final fue castigada siendo profanada por demonios, que básicamente es la representación de todo eso. A la final, la reina demonio fue quien le dio al protagonista amor y comprensión. Se puede decir que fue quien agarró los pedazos del héroe y lo reconstruyó para transformarlo en el nuevo rey demonio. Sacó lo mejor de él de cierta manera. Siendo que en esencia representa lo contrario a la clérigo, fue quien le dio al protagonista lo que más necesitaba. Y fue así como pude entender todo esto. Y me doy cuenta que en este tipo de obras no se le puede dar el mismo trato a una villana que a un villano. Por eso me doy cuenta de que cuando la chica es la antagonista en este tipo de obras de NTR, no están en series H, sino en series más trabajadas con trama, como un manga serializado. Esto se puede ver por ejemplo en Oshinoko, en uno de sus arcos argumentales, que es el de la película, en lo que, para no dar muchos spoilers, solamente diré eso. Porque parece ser que cuando es una mujer como que requiere más trabajo argumental. Al mismo tiempo esto también se relaciona a los isekai porque ambas son los géneros más populares en sus ámbitos. Y los mismos defectos que está teniendo ahorita el NTR también lo está teniendo el isekai, aunque con el isekai es más notorio. Porque si vemos en el pasado, las series isekai más buenas que se han visto, en su gran mayoría tenían protagonistas femeninas, muy posiblemente inspirados por la idea de Alicia en el País de las Maravillas, y su rol era un poco más distinto a cuando lo es su nombre, porque ellas funcionaban como soporte compañeras del chico, como por ejemplo Inuyasha. Pero eso no las hacía menos, de hecho se complementaban unos con otros, en su gran mayoría. Cuando en el isekai era una protagonista en vez de un protagonista, cuando es un personaje masculino, este tiene un rol más activo. El único que ha buscado mantenerse más así es Re:Zero, pero por lo que sé y por lo que he visto en la novela, él quiere tener un rol más activo, que es lo que les he tenido a explicar todo esto. Por eso son diferencias muy importantes que no me había fijado hasta ahora. Creí que el romance era lo único en cuanto a perspectiva, pero parece ser que es en todos los tipos de géneros cinematográficos o literaturas. Bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado este video. Prepárense porque estaré trabajando en mi video La caída de los isekais. Espero les guste. Y díganme en los comentarios si alguien ya utilizó el título para cambiarlo. Bueno, aquí Dredd, no se olviden comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.